Niños robados, niños soldados. La infancia perdida en la guerra de Ucrania. ¿Hablamos? Hola a todos, hoy en Hablamos vamos a tratar un tema que sinceramente hiela la sangre. Cuando pensamos en una guerra, podemos hablar de daños colaterales, podemos hablar de drones, podemos hablar de víctimas civiles, pero del secuestro de miles de niños para cambiarle su identidad, su familia y sus recuerdos, eso no es tan frecuente. Hoy vamos a hablar de los niños ucranianos secuestrados por el Estado ruso para el bien de la madre patria rusa. Vamos a hablar, gracias a un informe que tengo aquí en mis manos, y os invito hoy a todos a ver qué es este informe de Yale School of Public Health, Humanitarian Research Lab, mi inglés es el que es, que os cuentan y nos describen cómo funciona el sistema de reeducación de los niños ucranianos y también el sistema de militarización de estos jóvenes. Jóvenes ucranianos, arrebatados muchos de ellos a sus familias, otros son huérfanos, que se les reeduca, se les cambia su cultura de origen y se les convierte en soldados del zar Putin. Vamos a hablar de estos niños gracias a este informe que nos sirve de base, y yo creo que es un tema que aquí en Bellum Artis hablamos muchas veces de él. Insistí que esta guerra tiene una parte o un elemento no solamente, digamos, de muro anti-OTAN, como venden muchos, de desnazificación, sino de búsqueda del capital humano del que Rusia está perdiendo. Es decir, Rusia está perdiendo población, una demografía a niveles de nacimiento peor que la media europea y que incluso que España, si nos ponemos a poner ejemplos, con un crecimiento poblacional, digamos, no eslavo, y para los paneslavistas, el ultranacionalismo ruso, Ucrania era un semillero, ¿no? Una especie de depósito genético del que podían tirar para conseguir más jóvenes para su imperio, ¿no? Pues estos jóvenes, ¿no? Estos jóvenes genízaros, casi podemos decir, ¿no? Que son secuestrados para convertirse en soldados, ¿no? De la frontera. Unos genízaros de Putin, podemos intentar poner un símil histórico. Vamos a intentar verlo, poner cifras y ver cómo funciona este sistema de reeducación que nos explica muy bien este informe de niños, la juventud robada de Ucrania dentro de la red rusa de reeducación y militarización. Aquí tenemos el informe que nos va a servir como base y vamos a intentar dar luz a este gran problema casi olvidado, ¿no? Pues, ¿cómo funciona esta maquinaria, ¿no? El primer punto es cómo se logró secuestrar a esta juventud ucraniana, ¿no? Primero, se llevó a los niños a supuestos campamentos de verano con la excusa de darles un descanso de la guerra, pero muchos no regresaron jamás. Segundo, entran en hospitales u orfanatos que caen bajo control ruso. Los niños allí internados son trasladados directamente a territorio ruso, también por seguridad. Tercero, durante los combates en lugares como Mariupol, los separan de sus padres a los llamados campos de filtración. Y cuarto, algunos son arrancados literalmente de los brazos de su familia en los puntos de control, especialmente en aquellas ofensivas del 2022. La gran pregunta, ¿es una política planificada desde arriba o fue llevada a cabo por los mandos intermedios? Todo apunta a lo primero, porque este informe nos demuestra que no fue improvisado, que estaba coordinado
con logística del Estado ruso, participando incluso aviones presidenciales en este transporte de jóvenes o de niños, y no son casos aislados. Es un sistema claramente marcado. Nos vamos a las cifras, ¿no? Como dijo el gran estadista ruso Stalin, ¿no? Una muerte es una desgracia, 1.000.000 estadística, ¿no? Pues por desgracia vamos a hablar de estadísticas, vamos a hablar de grandes cifras. Tenemos en este caso una cifra que es, por ejemplo, este dato. Según este mismo instituto, en una publicación ya de comienzos de año, hablamos de niños secuestrados entre los 4 meses de vida y los 17 años. Se hablan más de 19.000 niños que fueron deportados a Rusia. Solo 1.236 han regresado a Ucrania en el momento de publicación de este informe, digamos, previo, no el que estamos analizando hoy, sino de otro, en marzo de 2025. También se identificaron a 8.400 niños reubicados sistemáticamente en al menos 57 instalaciones, 43 en Rusia y 13 en Bielorrusia. ¿A quién se llevaron? Pues en primer lugar, como siempre, a los más vulnerables, a niños huérfanos, niños con discapacidades, hijos de familias pobres o con padres en el ejército. Entendemos que es especialmente el ejército ucraniano. Muchos han sufrido abusos físicos, les han negado la comunicación con sus familias y han recibido alimentación y cuidados, bueno, no los mejores que había. En este caso, podemos ver cuando se les pide, ¿no?, a Rusia documentos oficiales, que son unas obligaciones que tiene el Estado ocupante a la hora de controlar a los menores en sus territorios, es hacer un listado, ¿no? Y ese listado no se ha entregado oficialmente a ningún organismo internacional. Hay casos documentados en los que el propio gobierno ruso remitió certificados de nacimiento cambiando los nombres y lugares de origen, haciendo que sea imposible la reunificación familiar. Y lo más grave, este programa ha sido ordenado directamente por Vladimir Putin. Entre su círculo más cercano, que tiene contactos con esta red, ¿no?, de niños ucranianos, está María Lvova-Belova, la comisionada presidencial para los derechos del niño. Ambos, tanto Putin como María, han sido denunciados y también investigados por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, en este caso por el secuestro de estos niños. Aquí podemos decir que este Comité de Investigación de los Delitos Rusos ha establecido que hay cuotas de reclutamiento integrando a los niños que salen de las escuelas de cadetes, muchas de ellas llenadas o creadas ex profeso con niños de origen ucraniano. Más cosas. Vamos ahora a ver los dos elementos esenciales, ¿no?, que es la reeducación y la rusificación, porque el objetivo era conseguir niños eslavos para rusificarlos. Eso implica eliminar su identidad ucraniana y darles una educación rusa, ¿no? En estos 130 centros de, digamos, de residencia, alojamiento o control de niños ucranianos, que podéis ver en este listado. Aquí tenéis el listado completo de los centros y digamos, el nombre oficial que tienen. En estos 130 centros, en al menos el 62% de ellos se realizan tareas de reeducación. Un ejemplo, está el centro Smena en Krasnodar. Se cree que, o está más o menos comprobado, la llegada de 300 niños ucranianos que recibieron historia rusa, sino también se les enseñó a fabricar drones, detectores de minas y robots para el ejército. Niños de 12, 13, 14 años trabajando para la maquinaria de guerra rusa.
Otro caso, el centro Snegiri de los jóvenes patriotas, cerca de Moscú, inaugurado en el 2023 por el propio Putin. Y Gennady Zyuganov, líder del Partido Comunista. Allí los niños forman pelotones, desmontan y montan fusiles, hacen instrucción militar y hasta posan con máscaras de gas. Esto justo, tengo una imagen de esto en mi Twitter, porque el The Telegraph, en su noticia en la que dio a conocer este informe, pone justo esa imagen, y yo me parece que es una imagen llamativa, ¿no? De lo que es crear una generación para que sea eliminada en la guerra, ¿no? Es decir, están creando una generación destinada a ser carne de cañón de la guerra duradera contra el odiado Occidente, ¿no? Aquí tenéis a niños rusos u ucranianos, no se sabe muy bien, pero esto es algo que forma parte, digamos, del día a día de esta reeducación y militarización de la sociedad rusa. Pues tenemos imágenes, por ejemplo, de este Russian Style of Life, ¿no? Por ejemplo, estos vídeos de campos de militarización, no solamente en este caso de ucranianos, sino de todos los niños rusos. Su objetivo es formar parte, ¿no?, de la maquinaria de guerra de Vladimir Putin. Los niños siempre jugamos a ser soldados, eso es algo que no se puede negar, pero una cosa es que juegues tú, a otra que te manipule el Estado para ser un peón, ¿no?, de sus ejércitos. Estos son niños ucranianos, lo podéis ver en el vídeo, también secuestrados de sus familias y convertidos en miembros de la maquinaria bélica de Vladimir Putin. Si los unos son los nazis y esto no es nazismo o fascismo, que venga Dios y lo vea. Niños ucranianos convertidos en cadetes rusos, ¿no? Reeducación. Militarización. Y aquí al menos 39 instalaciones de las 130, es decir, un 18,6%, se sabe que hubo entrenamiento militar. Y aquí se considera, por el estudio del centro de Yale, cuando hay tiro con armas de fuego, lanzamiento de granadas, entrenamiento con drones, medicina táctica y hasta paracaidismo en una base de Peskov. Todo esto está documentado con imágenes satelitales según el informe. Aquí, en razón a Peskov, hay aquí esta captura de la base militar de Peskov en la que se sabe que se entrenaron a niños ucranianos para tener una base militar antes de enrolarse como soldados a los 18 años. Aquí la presión que tiene que haber en los jóvenes cadetes para convertirse en soldados tiene que ser inmensa. La posibilidad de librarte de este mandato es complicado. La pregunta es, ¿estamos ante niños soldados? Pues según la ONU, un niño soldado no es solo el que dispara en el frente, sino cualquiera que reciba entrenamiento o es usado para fines militares. Y así visto, es exactamente lo que está ocurriendo. Lo confirma el hecho de que niños de 8 a 17 años son entrenados en estos campamentos para ser futuros soldados. Incluso también ya os contamos que se dedican a hacer armas para el ejército. Por lo tanto, tienen esa condición de niños soldados y también elementos de la maquinaria de guerra rusa. Importante, esto no es nuevo, esto forma parte del programa de educación patriótica que Rusia introdujo ya hace tiempo en todo el sistema educativo. No solamente con los niños ucranianos, sino con todos los niños rusos, ¿no? Aquí tenemos otro de estos campamentos, ¿no?, de militarización.
Esto es de la otra imagen, ¿no? De una escuela en la que niños de origen ucraniano se les educa en estos colegios rusos, pero además totalmente militarizados y con la Z de la invasión, ¿no? Importante ver lo que estamos tratando, ¿no? Algo que parece que está pasando desapercibido en la vorágine de otros datos, ¿no? Pero cómo se está secuestrando jóvenes, niños, y convirtiéndolos en fanáticos, además con esa carga, ¿no? De que tienen que demostrar que son más rusos que los rusos, y eso en la historia siempre nos demuestra que suele dar lugar a fanatismo, porque niños pequeños a los que se les educa en que fueron, digamos, secuestrados por Ucrania y liberados por Rusia, ¿no? Y tienen esa obligación de luchar por la verdadera madre patria y no por la que le había secuestrado, da lugarmente 100% a fanáticos. No hay duda ninguna que muchos de estos, cuando llegan al campo de batalla, puede que sean unos fanáticos mayores todavía que los que van a la guerra por dinero, ¿no? A ver qué me quieren decir, espera. ¿Hay algún problema, Chema? No, no, me pregunta Chema si en el informe hablan de la fábrica de drones de Alabuga. No, no lo vi. Leí el informe completo y Alabuga no lo pone. Pero espera, lo busco ahora, ¿eh? Un segundo. Espera un momentito, ¿eh? No, Alabuga no. Seguimos. Vamos a la parte, ¿no? Digamos, jurídica, ¿no? Porque esto es un delito y porque esto no está bien hacerlo, ¿no? Aparte de la moral, yo como licenciado en Derecho, ¿no? A mí me importa mucho la parte, digamos, jurídica, ¿no? Y aquí nos vamos a una serie de violaciones de leyes internacionales de las que Rusia es firmante. Lo primero es importante. La Corte Penal Internacional emitió orden de arresto contra Putin. Es decir, no es que haya unas posibilidades, ¿no?, de admisión del caso. No, es que hay una orden de captura, porque no hay duda ninguna de la violación de estas leyes, ¿no?, internacionales y un crimen de lesa humanidad. Los convenios de Ginebra que prohíben trasladar a niños de territorios ocupados. La Convención sobre los Derechos del Niño que protege su identidad y prohíbe su reclutamiento. Y el Estatuto de Roma que tipifica esto como crimen de guerra y crimen contra la humanidad. Más del 50% de los centros están gestionados directamente por el Estado ruso. Ministerio de Defensa, Educación, Salud y la propia Administración Presidencial. Por lo tanto, no es que sean ONGs ni asociaciones patrióticas que lo hagan esa reeducación de forma, digamos, libre, ¿no? Hacen mal, pero no obligado por el gobierno, sino que es el propio gobierno el que lo hace. Por lo tanto, hay una conexión completa entre el crimen y el delito con el Estado ruso. El programa ruso busca incorporar a los niños ucranianos en la maquinaria de guerra, ya sea civil o militar. Según los convenios de Ginebra y la Convención de los Derechos del Niño, las identidades de los menores deben ser registradas. Su protección debe estar garantizada. No pueden ser reclutados ni participar en hostilidades. La Cuarta Convención de Ginebra obliga a que los huérfanos o separados reciban protección especial y que cualquier evacuación sea temporal, siempre preservando su identidad y nacionalidad. Si no pueden regresar a su país, deben ser acogidos por un país neutral. Las identidades deben registrarse en un Buró Nacional de Información
compartiendo con el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y la Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe la interferencia en la identidad o nacionalidad y condena la transferencia ilícita o adopción ilegal transfronteriza. Y eso tiene que ver con esas páginas web que Anfisa y yo vimos algunas veces en Frente de Batalla, en la que mostrábamos cómo se vendían casi niños, es decir, ponían fotos de niños ucranianos de la zona de Crimea y el que quisiera adoptarlos desde Rusia, pues elegía uno, ¿no? Y se lo mandaban. Eso va en contra de esta convención. Por otro lado, sabemos también de adopciones de niños con padres, es decir, no niños huérfanos, sino niños arrebatados a sus padres a los que se les quitó su identidad para darlos en adopción a gente del sistema, ¿no? A gente del régimen del Kremlin. Y bueno, el futuro, ¿no? La pregunta más dura, ¿qué será de estos niños, no? Pues algunos volverán después de semanas a Ucrania, al territorio ocupado de Ucrania. Otros vivirán sus vidas, si eran muy pequeñitos, adoptados por familias rusas sin saber su origen, muchos de ellos. Otros jóvenes llevados por el nacionalismo ruso morirán en los campos de batalla de Ucrania, defendiendo al país que invadió a su nación. Algunos de ellos puede que coincidiesen con las ideas prorrusas de sus familiares y otros luchen por la causa por la que murieron sus padres, ¿no? La contraria, es decir, la defensa de Ucrania murieron sus padres y ellos van a luchar en el bando que mató a sus padres, ¿no? Es decir, el futuro, sea cual sea, es malo porque no es el que tendrían que haber tenido si el Kremlin no hubiese invadido Ucrania en el 2022, ni tampoco en el 2014. Lo digo ya bien claro, porque muchos de estos casos derivan del 2014. Ya había casos previos en el 2014 de adopción de niños ucranianos. ¿Qué me pregunta aquí? En el informe caso por encima, ¿qué me preguntaba en FISA? Creo que me decía algo en FISA. No. Un segundito. No. Pues vamos a ver si tenéis preguntas. Yo creo que el informe os lo expliqué. El que lo quiera leer completo está en la página web. Aquí tenéis el Yale, se llama Medicine, o sea, medicine.yale.edu. Y ahí lo tenéis, entráis y lo encontráis el informe. Tenéis un enlace al PDF en la descripción del programa. Aquí tenéis toda la información, el documento completo, con unos mapas de dónde están los centros de reeducación y militarización, el tipo de centros que hay desde escuelas de cadetes, campos y sanatorios, ¿no? Familias y centros de orfanato, algún hotel, centros médicos, una base militar, un monasterio o convento y colegios, ¿vale? Pues espero que os haya servido este programa para conocer algo que ya os lo había dicho hace tiempo, que para mí era una de las principales causas de esta guerra, que era coger, captar, secuestrar a la población ucraniana por considerarla verdaderamente eslava y ampliar así el porcentaje de población ruski en el mundo del imperio ruso, ¿no? Es decir, la demografía hace caer el porcentaje de eslavos y creyeron que trayendo ucranianos, o mejor dicho, rusos, según ellos, ¿no? Su mentalidad, que viven en Ucrania, aumentaría ese porcentaje de eslavos en Rusia, ¿no? Lo que no tuvieron en cuenta es la cantidad de gente que está muriendo en la guerra, que va a hacer que las próximas generaciones en Rusia tampoco tengan un gran crecimiento demográfico. ¿El Kremlin quiere sangre eslava nueva para mantener? Sí, efectivamente.
para mantener su cuota racial, ¿no? Su cuota étnica eslava en el país. Como crecen los caucásicos, crecen los asiáticos, los eslavos en porcentaje. Pero en vez de tener hijos, que es lo que tenían que tener, los secuestran de otros. Bueno, vamos a preguntas. Antiguamente, la URSS reubicaba la población en otras regiones y llevaba a los suyos y rusificaba todo. Esto es un cambio de estrategia enfocado en reeducar. ¿Por qué crees que ocurrió y será eficaz? No, yo no digo que será eficaz, pero que ocurrió por lo que te estoy comentando, una pérdida de población muy grande, una demografía muy mala, en una escala, digamos, de envejecimiento de población. Si eliminas de Rusia las minorías étnicas, la parte eslava tiene poca natalidad y una esperanza de vida muy corta en los hombres. Y eso hace que la demografía vaya cayendo en picado. ¿Quieres saber? Quisiera saber de qué lado de la historia está el canal. Me acabo de suscribir. Está en el lado de la historia, con mayúsculas. Es decir, yo cuento lo que creo que es sincero y real. Otra cosa es que aparte comparta lo que a veces digo que pueda pasar. Es decir, a mí me gusta contar lo que creo que es cierto. A veces va en contra de la causa ucraniana que me parece la que hay que defender. Y si la pregunta es si soy pro-ucraniano, sí lo soy. Lo que no soy es un vendedor de mentiras de un lado u de otro. Yo cuento lo que creo que es cierto. Pero aparte, insisto en que Rusia invadió a Ucrania. No sé si te gustó la respuesta. Ya está. Hola Francisco, ¿habría alguna posibilidad de intercambio de estos niños y sus familias a Ucrania a cambio de soldados prisioneros rusos? Sí, sí, habría una posibilidad de hacerlo. El tema que aquellos que ya fueron dados en adopción a lo mejor no los van a dar nunca y los otros, mientras las familias, digamos, estén vivas y se sepa quién son los niños, pues sí, a día de hoy lo veo muy difícil que esto pase. Pero sí, sería una posibilidad y de hecho yo creo que hubo algún caso de devolución, ya os lo dije, las cifras, unos 1.300. ¿Puede tener algo que ver también la baja natalidad de eslavos respecto a asiáticos motivo de estos secuestros? Sí, ya os lo dije que sí. ¿Qué hacemos con los niños en el régimen de asilo por nuestro gobierno sin estar dentro del sistema educativo? Pues la verdad, yo, en el caso de los jóvenes que estén en territorio español, menores de edad, bajo tutela de las autonomías o del Estado, tienen que ir al sistema educativo como el resto. Y si no hay posibilidad de integración por algún motivo, pues algún tipo de clase específica, pero no puedes admitir que alguien esté en tutela y no tenga educación. Claro, alguien me dirá, pero hay un problema. Los que tienen entre 16 y 18 años, pues sí, legalmente no están obligados a la educación, pero tendrían que darles algún sistema de formación profesional, integración, cursos del paro. Pero eso, importante, no es lo que estamos hablando aquí. Nadie niega a estos menores no acompañados, ¿no? En España su origen. Es decir, ellos siguen siendo de su origen, su nombre, porque no se les está eliminando su personalidad. En el caso que estamos hablando, les eliminan su pasado, les educan como rusos, no como ucranianos. Y eso es lo que es un crimen de guerra, asumándole el hecho de que son ellos los que ocuparon el territorio de su familia. ¿Por qué se cree en la ONU cuando condena a Rusia y cuando condena a Israel dice que la ONU no es creíble? Pero no sé cuándo dije yo que la ONU no es creíble. O sea, y me podéis decir cuándo la ONU condenó a Rusia de una manera clara y yo tampoco veo grandes condenas de la ONU a Rusia. No sé, no veo tampoco ese panorama. Y, y en el caso de Israel sí lo hay. Ayer mismo emitió un informe la ONU en contra de Israel. Es decir, no sé, aquí cada uno vemos el mundo como queremos, ¿no? Yo quiero diferenciar en el caso de Israel como una democracia plena a Netanyahu del resto del país. Creo que es muy importante eso. ¿Se ha pasado Putin por el forro de la carta de la mujer de Trump? Sí, sí, sí. La carta, a lo mejor alguno no lo sabe, hubo una carta
el 16 de agosto, mira, justo un mes, en la que cuando se estaban reunidos en Alaska, ya pasó un mes, y no hay sanciones todavía. Melania hizo esta carta, que de hecho, mira, cosas de la familia, firma casi igual que el marido, con el rotulador. Más fino, sí, es más fino este. Una carta en la que habla del derecho de los niños de estar con sus familias, ¿no? Dirigida a Putin, para que devolviese a los niños ucranianos a sus familias. ¿Vale? No le hicieron mucho caso, ya os lo digo yo, creo. Ahí lo tenéis. No creo que, como dice aquí alguno, la carta de Melania está bajo la pata de alguna mesa en el Kremlin. Puede que sí. Pues nada, espero que os haya servido el programa y si es así, darlo a conocer por las familias de estos niños, por los niños y sobre todo también por algo muy importante, los derechos humanos de la infancia de cualquier nación, ¿no? Las guerras son lo que son muy duras, pero una cosa es una guerra en la que pueden fallecer niños, como fallecen en todas las guerras, por desgracia, a lo largo de la historia, y otra, permitir, aplaudir y sonreír al secuestro de niños para convertirlos en soldados en una guerra futura, porque Rusia vive en el modo guerra total. Ellos quieren acabar la guerra de Ucrania y si les dejasen seguir con los países bálticos como nos recuerdan todos los días en las televisiones rusas, ¿no? Para ello necesitan soldados y lo están haciendo, están generando una generación nueva de soldados que no van a luchar por la libertad, no van a luchar por la igualdad ni la democracia, sino por un imperio, siendo peones, ¿no? Y les enseñan en estas academias, ¿no? Y en estos sistemas educativos, voy a decir fascistas, para mí, o si queréis decir comunistas, me da igual, porque todos los istas suelen tener un problema, que es odiar al individuo y buscar una causa colectiva superior, ¿no? Ya sea una revolución socialista o una revolución nacional socialista, me da igual. Hay que defender siempre al individuo, a la persona, y el colectivo solo tiene valor porque está integrado por individuos, ¿no? Y no al revés. Pues muchas gracias, espero que os haya servido este programa y os haya gustado y nos vemos otro día más aquí en Bellum Artis, Historia Militar, que es el otro canal que os invito a suscribiros. El que era nuevo, pues le invito a conocer el canal Bellum Artis, Historia Militar, en el que os cuento el pasado y en este canal de actualidad os cuento el presente y el futuro. Pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.